Hola, hola, bienvenidos a nuestro nuevo rollo mental. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Hoy hace un día súper chévere y hemos traído pues otro temita de interés para todos ustedes que nos escuchan al otro lado, en cualquier parte del mundo, en cualquier situación, en el bus, en el break de tu trabajo, regresando a casa. Gracias por estar con nosotros. Este temita me encanta porque pasa muchísimo. Creo que es algo muy común en el día a día y pues esto de lidiar con la presión a veces nos trae... ¿Tú qué crees? Nos trae cosas buenas como malas, creo yo. O sea, dependiendo de cómo comencemos a entender de lo que vamos a hablar, sí, es beneficioso en algún momento, bien llevado y súper catastrófico si se va de nuestras manos el tema que vamos a hablar. Exacto, lidiando con la ansiedad, ¿no? Y vamos a hablar full de la ansiedad y te vamos a ir dando algunas ideas, de ejemplos. Cabe aclarar que todos los casos, ejemplos que usamos son totalmente ficticios, iba a decir, perdón. No, totalmente, sí, son ficticios ocupados pues para un ejemplo. Hemos hablado de películas, hemos hablado de algunos Exacto. casos que María, ¿cómo se llamaba el otro día? Era Fernando, Patricia. era Patricia. Por Sí. decir X, totalmente El anónimo. Saint Malik también, Sí. no, este más sí este es real, además hay que quemarle, no mentira. Sí, y siempre respetando, obviamente, porque sabemos que a nivel ya de práctica la confidencialidad es algo súper sagrado para nosotros. Sí. Y todo lo que lo hacemos es como herramientas de psicoeducación, de análisis, de darte ideas, porque a veces uno escuchando un ejemplo se identifica y dice, wow, sí, mira, es real, eso funciona, eso pasa, ¿no? Y tienes que tener muy en cuenta de que un podcast, sea rollo mental, sea otro, no va a reemplazar lo que es una sesión terapéutica personal. Nosotros en este espacio, en este podcast, es netamente psicoeducativo. Y, o sea, si tú quieres una herramienta psicoeducativa, es rollo mental, donde tú te puedes informar, por ejemplo, de lo que es una pareja narcisista. Tú no estás, digamos, haciendo psicoterapia, te estás enterando, estás psicoeducándote, ¿no es cierto? El otro día hablábamos de cómo la sociedad, la antropología, mira la sociedad moderna, ¿no? Como esto del amor líquido, nosotros dábamos ahí malestares que puede generar esta no cuajar las relaciones. Luego hablábamos del violentómetro, ¿no? Una guía muy educativa, visual, donde tú puedes pues medir la violencia. Y hoy vamos a hablar de, como yo le llamo, la ansiedad. Ansiedad, el lado oscuro del corazón. Totalmente, humano, ¿no? sí. Sí. No, sí, porque a veces uno le puede decir la ansiedad porque sí, o sea, como tú lo dices, ¿no? Es como que a veces sí nos podemos encontrar en un momento muy oscuro de nuestra vida y pues entrar en ansiedad. Y este lado totalmente irracional, incomprensible, porque créanme que de lo que yo he podido ir comprendiendo con mi experiencia es que a veces no hay ni un disparador, ¿no? O sea, sí, a veces hay disparadores, no tengo trabajo, no tengo plata, todos están enfermos en mi familia, yo tengo una enfermedad grave que bueno, puede desatar esas crisis, pero también a veces no, y porque algunas cosas incluso yo sí creo en esto de la carga genética, de heredar cosas, en fin, cosas que la neurociencia no termina de profundizar, explicar y entender. Explicarlo todo. ¿No? Pero que hoy les vamos a comentar. Sí, hoy vamos a tener muchos datitos acerca y con respecto a la ansiedad, ¿sí? La OMS nos dice que entre 10 y 15 personas, o sea, contando 10 o 15 personas, sufre ansiedad o ha padecido de la misma, ¿sí? Tú me leías el otro día, Vero, un ejemplo bien chévere que me pareció, no sé si lo compartimos. Total. Estoy súper feliz de compartirles porque cuando lo leí identifiqué y dije, esto es muy real. Scrolleando me encontré esta especie de comentario, les voy a compartir. Dice, buen día, estaba pasando por un ataque de pánico.
decidí abrir YouTube para escuchar una canción y poder de alguna manera callar el ruido de mi mente. Esos momentos donde la mente te acosa y sobrepiensas y ya no sabes cómo salir de ahí, ¿no? Solo los que vivimos estas crisis sabemos el sentimiento de por unos minutos morir en vida. Cuando se abre aquí un abismo, hay gente que dice que le duele, el pecho tiene una presión, como que te atraviesa acá una espada. Sentir que todo está fuera de control, la desesperanza, falta de aliento, y me encuentro con este video. Gracias, mil gracias. Sí, entonces, ahí vemos una descripción muy real, muy real de lo que pasa, de sentir que este abismo se te abre y te sientes un poco impotente, desesperado, nadie quiere estar así, ¿no? No necesita ser como convincente las palabras de este comentario, ¿no? Es como que dice, siento que la vida se me va en un segundo, estos malestares del aire, o sea, solo lo estás describiendo, pero no necesitas ser como, no, es que sí, es que yo siento que del cielo cae un trueno sobre mi pecho y sea... No, sabemos que no necesita como convencernos para entender de que la ansiedad le está haciendo pasar malos momentos, ¿no? Y esto es una de las defensas muy, muy habituales entre personas que pueden padecer estos momentos, como prender la tele solo para que suene, o prender la radio o poner una música en la noche para como no sentirse solos, ¿no es cierto? Como decíamos, la OMS ha calculado que entre 10 y 15 personas de nuestro alrededor padecen o padecieron ansiedad, ¿sí? La ansiedad es negativa, pero también es necesaria, ¿sí? La ansiedad en nuestro cuerpo es una respuesta como un mecanismo de defensa, ¿sí? En términos normales es adaptativa. Sí, por ejemplo, tú vas a una entrevista de trabajo y ves a las otras personas que se encuentran postulando por el empleo que tú quieres, ¿no es cierto? Tú los ves alrededor, te genera esta ansiedad como para prepararte, ¿no es cierto? Tú comienzas a decir, bueno, ¿qué me preguntará? Le voy a responder esto. El otro día yo leí acerca sobre la empresa. Vemos que de una forma adecuada, que es para la que de pronto la evolución de los años nos ha hecho llegar hasta este punto, es como para prepararnos, ¿sí? Para entender de que nos vamos a enfrentar ante una situación y no tenemos que llegar como normal, tenemos que llegar preparados, ¿no es cierto? Con una ligera forma de adaptarnos a lo que va a pasar, sí, pero en sobremanera, si mejora nuestro rendimiento de una manera normal, de una manera inadecuada hace todo lo contrario, comienza a entorpecer nuestro quehacer. Por ejemplo, tartamudeamos, temblamos, sudamos, nos olvidamos lo que íbamos a decir. Entonces vemos que de una manera nos predispone para mejorar, pero la mayoría creo que entramos en este cuarto de no poder llevar la ansiedad, ¿no es cierto? A veces se nos va de las manos. Ya, ahí yo puedo comentarte ejemplos, que siempre los ejemplos como que suman full. Esto de cuando no es adaptativa, ¿no? Tú nos estabas dando un contraste entre lo adaptativo y lo desadaptativo. Lo adaptativo es lo que te suma a progresar, ¿no? Porque si me pongo las pilas, me va súper bien en la entrevista, saco el trabajo, chévere. Chilling. Pero si en cambio la desadaptación me lleva a tener celos obsesivos, ¿no? Porque eso puede pasar. En el sentido de que tu mente se está anticipando al peor panorama. Entonces pensemos que estás chateando con tu chico, con tu chica, y de pronto te responde un emoticón súper simple, ¿no? Entonces para ti es como, ¿qué pasó? Ya me está traicionando, ¿con quién está hablando? Y tu mente empieza a hacer una historia, sí, pero ¿por qué me pone solo eso? Sí. Y ya te hiciste la película, ¿no? O sea, y ya te pones de detective. En el anterior podcast decíamos, ¿no? De ciberdetective o de detective. De campo, sí, de persecución o de internet. ¿Sí? Sí. Pero la mente tiene ese poder así, voló. Y si analizas los hechos reales, o sea, ¿cuál es la amenaza real? Un emoticón muy simple o algo que te sonó una respuesta súper fría en el celular. Ajá. Pero para tú ya eres el traicionado, ¿no? Totalmente. Ya tienes los cuernos. Eso es justamente una ansiedad
sobre, digamos, mala. O sea, en sobremanera mala. ¿Por qué? Porque los altos niveles de ansiedad nos generan este sentimiento de malestar y de pensamiento en extremo del futuro. O sea, es como que justamente la ansiedad nos hace poner muy a la defensiva al futuro y a los futuros, a los A posibles los futuros. peores. Exacto. Y a los peores, Muy porque bien, no estás claro. pensando, me va a salir el mejor trabajo, me voy a ir a vivir con la mejor persona, voy a comprarme el mejor carro. Estás pensando en lo peor, o sea, no me responden la hoja de vida que mandé, voy a terminar la indigencia, la tipa me traicionó, o sea, ni el perro me quiere. Él es del futuro peor, en Exacto. desastre, ¿no? Hay una frase que tú ocupaste que se ocupa mucho, o sea, el paciente viene mucho con esto, me comencé a hacer películas. O me metí de cucarachas en la cabeza, ¿no es cierto? Esta frase es súper de cajón. Y sí, justamente este hacer las películas, o sea, no es que, bueno, me mandó este emoticón y yo me imagino, bueno, que la película, este emoticón va a ser como una apertura para que él me invite a comer. No, nos imaginamos las peores películas, las más catastróficas Las de y de la... terror. exacto, y Las de desde la terror. más Ajá. turra. Desde ahí empezamos a decir, sí, esta es la veraz, esto creo que de leyes. Entonces, una ansiedad mala, una ansiedad que nos deja llevar, siempre nos va a poner en un malestar de anticipar mucho el futuro en casos inexistentes, ¿no es cierto? Que solo ocurren en nuestra cabeza. Por ejemplo, el pensamiento obsesivo, como nos decía Verónica, hay varios ejemplos de estos. Por ejemplo, uno es el pensamiento catastrófico, ¿sí? La visión catastrófica, donde siempre todo lo vemos para la catástrofe, ¿no es cierto? Es que si yo estoy aquí en esta entrevista de trabajo y los demás están más vestidos, es que han venido con el perfume y yo no voy a oler bien, entonces cuando entre el jefe me va a decir que huelo feo y me va a decir que me salga y me va a humillar delante de todos estos porque me va a gritar y yo me voy a ir de aquí afuera y me voy a tropezar y me voy a caer de las gradas o sea, vemos como en realidad trabajamos desde el peor argumento o película para de ahí partir. Entonces esto de la ansiedad sí nos lleva a los peores, a imaginarnos los peores casos para el futuro. Y caes en este problema de sobrepensar. Es súper desgastante, es tenaz. Quien lo ha vivido lo sabe. Quien no, pues de gracias al universo, a Dios, en lo que crea, ¿no? Excelente. Porque Sí. esto es como entrar en un bucle y pues de ahí este hoyo negro te absorbe y no logras salir, ¿no? Y se puede estar 3, 4 horas atormentándote con cosas, ¿no? Y cosas a veces rumiando también se usa esto de rumiar, como una vaquita que come Y no traga. y no traga y la sigue. vuelve a sacar y la vuelve a meter a sacar, a meter y a sacar. vueltas, y mastica y remastica. Y a veces es sobre el pasado, cosas que no salieron como tú esperabas, que eso va a pasar porque vamos a perder cosas, nos vamos a desilusionar, pero también sobre el futuro, ¿no? Como estaba diciendo, como tú estabas diciendo, hay cosas que cuestan soltar y unos se aferran más, entonces entran en esta dimensión de atosigarte y atormentarte. Con tu futuro que en realidad solo pasa en tu cabeza, pero te inhabilita en la vida real. Como decía Vero, en tu cabeza pueden estar pasando las más catástrofes, o sea, toda catástrofe posible y tú estás tirado en la cama inhabilitado, de pronto tú tenías que ir a hacer algo, tú tenías que ir o sea, tener un quehacer o una responsabilidad y no lo lograste porque estabas en esas, ¿me entiendes? Entonces sí es importante poder diferenciar que la ansiedad, como vemos, en unos niveles adecuados puede ser de mucho beneficio para generar herramientas para la gestión de una determinada situación. Pero cuando está en niveles muy elevados, esto nos pone en un modo defensa. ¿Qué es un modo defensa? Imagínate que tú vas por la calle caminando por la vereda, así que quiero que en serio, donde tú nos estás escuchando, voy a ser muy descriptivo y quiero que comiences a imaginarte, ¿no es cierto? Tú vas caminando por la calle, ¿no es cierto? Caminando por la calle, caminando. Hace un buen día, vas por la vereda, te sientes seguro y ves que a lo lejos por la calle un automóvil comienza a perder pista, comienza a derrapar, comienza a irse para un lado, para el otro, comienza como a maniobrar.
En estos que tú estás caminando, ves que este automóvil viene hacia ti, con toda la intención y velocidad de atropellarte. ¿Cómo te sentirías y qué harías? Vero. Totalmente en posición de ver cómo sobrevivo, ¿no? O sea, Exacto. esto se llama la reacción de luchar o huir, ¿no? Dependerá, hay personas que salen corriendo, otras que se paralizan y quedan así petrificados, pero si analizamos a nivel de tu sistema nervioso, está totalmente activo, ¿no? Como que se Súper encendieran en el alerta. cerebro así una señal de alarma, alarma, peligro, peligro, y el cerebro va a interpretar la amenaza justamente, ¿no? Y eso lo aplicamos a situaciones personales, ¿no? Digamos que tú tuviste una relación de pareja súper tóxica y ya te acostumbraste a estar en esta dinámica de presión, de tensión. Ajá. Ya te quedas Te acostumbraste. con esta hiperactivación, se llama, ¿no? Tú muy reactivo ante las cosas. Y extrañas a veces estos conflictos. O sea, no es que extrañas, yo extraño pelear, pero tu cuerpo es como que sí está acostumbrado a estar siempre en alerta. Siempre, digamos, este automóvil viene hacia ti y como decía Vero, nos ponemos en nosotros en modo defensa, en alarma, pensamos más rápido, nuestro corazón comienza a bombear, por ende, porque tenemos que reaccionar rápido, ¿no es cierto? Entonces, o sea, uno podría pensar, me, me lanzo, me agacho, salto, lloro, me quedo quieto, salgo corriendo, ¿qué hago? ¿A dónde viene? Espero. Uno comienza a pensar mucho más rápido. Nos ponemos en modo alerta. Esa es una ansiedad evolutiva que a partir de un estímulo aversivo me hace poner en modo defensa. Entonces, no te imagines el automóvil, imagínate una persona que te tienes miedo que te va a robar en la calle, estos sentimientos como hablábamos en el programa anterior de Patricia, que se siente engañada, ¿no es cierto? Comienza a tener un montón de ansiedad justamente por algo que le está pasando. Él o todos podemos estar en un modo defensa, que está bien en ese momento, que el automóvil se va a acercar a mí, yo estoy viendo el estímulo ahí, ¿no es cierto? Este estímulo aversivo. Pero volvamos al ejemplo. Imagínate que ese automóvil que estaba derrapando comienza a tomar el control y no te atropelló, no pasó nada y pasó de largo. ¿Listo? La manera adecuada era, sí, ese rato como que se me bajó la presión, sentí que se amortiguó la cara, me puse helado, me puse todo, pero pasó, ¿no es cierto? Listo, pasó. ¿Qué debería ser lo normal? Es que yo se me bajen esos niveles de alarma, esos niveles de alerta y yo pueda ir y retomar mi vida normal. ¿Qué pasa cuando está el problema? Es que yo me quede en ese modo defensa un día. Sí, en esa forma así de pensar súper rápida, mi corazón latiendo, todo. Me quede un día, 2 días, 3 semanas, 6 meses, 5 años, 10 años. ¿Sí? No es bueno que nosotros pasemos en ansiedad y en angustia, porque la ansiedad no es solamente es sentirme desesperado, sino que también tiene síntomas físicos. ¿Cómo yo siento la ansiedad de forma física? Como decíamos al principio, en el ejemplo de la entrevista, podemos temblar, ¿no es cierto? La ansiedad nos puede llevar a temblores, dolores musculares, ¿sí? Del cuello, la espalda, cefalias, ¿no es cierto? Dolores de cabeza, sudoración, sequedad de la boca, como hablábamos, taquicardia y respiración acelerada. Exacto, todo esto muestra que el sistema nervioso está súper hiperactivo. Hay una funcionalidad de la respuesta autónoma, ¿no? Porque estamos diseñados para sobrevivir, ¿no? O sea, sí, tenemos que dar esa respuesta de lucha y huida. Y mientras tú me contabas todo esto, pensaba también en casos, por ejemplo, donde la persona ha vivido castigo físico fuerte en la infancia o experiencias de amenaza, ¿no? Donde la amenaza es real. Pensamos un papá que ha sido súper castigador, en estilos autoritarios, así donde ha habido sobreabuso de agresión verbal también. Y hablamos de que no es algo aislado, sino que son relaciones normalizadas, o sea, el uso normalizado del castigo, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, un niño que ha vivido eso bastantes años,
va a ser normal que su sistema esté más Alterado. activo, Ujú. alterado, En alerta. en alerta, y yo creería que eso va a tener efectos incluso en cómo se está desenvolviendo en la escuela, aunque no todos se van a dar cuenta, ¿no? Sí tiene efectos, hay relación, por ejemplo, el niño está medio desatento, hay niños que parecen soñadores, que están con los pajaritos en Sí, la sí, sí, sí. cabeza, así, y a veces se juntan muchas cosas. Pensemos que el niño no comió bien, pero también está viviendo estas dinámicas fuertes en la casa, ¿no? Es muy reactivo Ajá, también, ¿no es cierto? En ajá. clasecitas también a veces es como la tensión a veces de ciertos momentos le hace como reaccionar de una forma que tal vez no es habitual. O sea, ya se va al acercamiento físico. Y total. Entonces, como vemos, imagínate que tu corazón esté a 1000 por hora, tu respiración esté a 1000 por hora, tu pensamiento, sudoración, pero que en realidad estés así durante meses, amigo, amiga. O sea, el cuerpito de ley te va a pasar factura. Y es por eso que a muchas personas que no han tratado o no tienen un acercamiento a conocer qué es la ansiedad, dejan pasar muchos años y comienzan a tener problemas cardiovasculares. ¿Sí? Es porque nuestro corazón, como late al 1000, y nuestra respiración también, y todo nos hace, digamos, circular más rápido la sangre, por eso viene mucha trombosis y muchos otros efectos colaterales que pasando los años se pueden ver. Entonces es momento de poner atención a esto. Si tú tienes, digamos, lo que ya dijimos, ¿no es cierto? Temblores, dolores musculares, dolores de cabeza, sudoración, sequedad en la boca, taquicardia, respiración acelerada, tienes que poner mucha atención a estos síntomas, no dejarlos pasar por encima, ¿sí? Eh, Y que no hay causa orgánica, o sea, fuiste al médico y no es que hay funcionamiento patológico de algún órgano, ¿no? Eh, y los médicos lo dicen, o sea, esto ya no, usted en los exámenes que se le ha hecho, todo fisiológicamente está normal, lo suyo es psicológico, saben decir. ajá. Y la persona no, a veces le cuesta asumir esto, ¿no? De que en realidad está relacionado con la salud mental. Y sí, y tiene una historia de violencia con la pareja, y tiene estas historias de castigo de las que les hablaba, o a veces algún tipo de Estrés en el experiencia trabajo. de estrés o desempleo, o una situación de escasos recursos sostenido que también es estresor. O sea, si pensamos en una balanza, de un lado está todo lo que estresa y la persona está teniendo un peso súper grande. Se murió su mascota, el El IVA esposo, subió. el IVA subió, Sí. el esposo se fue, la mamá no le quiere, o sea, tantas cosas que pasa que se desequilibra. Entonces, usted dele valor a esto, ¿no? De poder saber que ya su mente está interpretando todo como una amenaza. A mí me gusta como verlo visualmente, ¿no? El problema puede ser así, una semillita chiquita, pero tu cerebro con ansiedad le ve como una maraña inmensa, así de todo enredado. Un rollo mental. Sí, un rollazo, como hablábamos de, que le llamaste de la ansiedad. Ansiedad. Sí. Sí, porque la mente, el cerebro ansioso maximiza demasiado todo, y algo tan simple como puede ser imprimir una hoja que tienes que imprimir en tu trabajo puede ser la actividad más desafiante porque no Total. logro configurar esa impresora, o sea, y te desquicia algo tan simple, Quieres pero meter un puñete, tus emociones están al 1000. Es que claro, nos claro. desconfiguramos, la ansiedad nos está en modo alerta. Ya entendimos, queremos hacer algo, salto, hago, o sea, queremos todo rápido. O sea, la ansiedad nos lleva también a una vida acelerada. Y como no podemos dormir a veces, o sea, la ansiedad también nos quita el sueño, estamos somnolientos en la mañana, nuestros problemas emocionales, como les digo, están acelerados, nuestros neurotransmisores, no sabemos si estamos felices, molestos, cansados, agobiados, agotados, y encima más tengo esta presión. Vemos cómo la ansiedad en niveles altos nos puede llevar a situaciones que empeoran nuestra salud. ¿Sí? Entonces, una diferenciación, pero tú dirás, oye, pero ustedes me están hablando como cuando uno tiene miedo. ¿La ansiedad es lo mismo que el miedo? No. ¿Qué es el miedo y qué es la ansiedad? Vamos a hacer una diferenciación así súper rapidita. Por ejemplo, el ser humano, el ser vivo, siente miedo en una circunstancia
donde él entiende que no tiene las herramientas suficientes para enfrentar esa situación. ¿Sí? Voy de nuevo. El ser humano siente miedo cuando entendemos que en una situación determinada no tenemos las herramientas suficientes para ejecutar una solución. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy caminando en la calle y viene una persona de 2 metros a quererme golpear, o sea, robar y golpear. Yo interpreto, digo, yo no tengo las herramientas para ahorita, de pronto un palo, una pistola para darle a este man de 2 metros. Entonces ahí yo interpreto el miedo. Eso me hace, el miedo es como que me dice, hey, alerta, no estás teniendo las herramientas ahorita, entonces comienza a resolverlo. ¿Ya? La ansiedad, en cambio, podría partir de un miedo, pero como ya vemos es un acompañamiento de estados fisiológicos, o sea, ya comienzo a sudar, me duele la cabeza y puedo tener un agente estresor, como decía Vero, podemos tener un objeto. En el ejemplo pasado, el objeto podría ser el taxi. El taxi es el que venía hacia mí, me iba a atropellar y ese objeto es el que a mí me hizo primero tener miedo porque no tenía las herramientas para afrontar eso y me hizo entrar en ansiedad para que yo piense mucho más rápido y generar una solución. ¿Sí? Entonces, hay pacientes que vienen al espacio terapéutico y no se les encuentra un objeto. Por ejemplo, podemos decir, bueno, el Juanito tiene ansiedad porque le robaron hace 2 días, entonces tiene el miedo de salir a la calle o que cualquier persona en la calle a tal hora le pueda robar. Entendemos que el objeto es del ladrón, ¿no es cierto? Y eso le está generando estos campos de ansiedad al Juanito, ¿no es cierto? Pero la ansiedad, a mí me dieron una frase bien chévere que es como, la ansiedad se la reconoce como el miedo sin objeto. Vuelvo y repito, la ansiedad se la puede reconocer como el miedo sin objeto. ¿Por qué? Ya entendimos el taxi, ¿no es cierto? Que este es el objeto, pero ¿qué pasa si es que yo entro en estos niveles de alerta, de alarma, de pensar rápido, de velar por mi vida, del modo defensa, cuando no hay ningún objeto? Como decía Vero al principio, yo estoy así, o sea, no hay nada que detone eso, pero estoy aquí sentado, estoy en el bus y ¡tac! Se me comenzó de nuevo esta sensación en el pecho, me comienzo a tener mucha tensión, siento que el mundo se me apaga en un minuto, ¿no es cierto? Comienzo a no tener las herramientas necesarias, pero no hay un objeto. Entonces, ¿qué dirá la psicología? A ver, doctor, usted... Desde una postura más psicoanalítica, ¿no? Totalmente, sí. Usamos la analogía del iceberg, ¿no? Para entender que lo que vemos es la puntita, o sea, esta angustia, el ejemplo del bus, ¿no? Estoy yendo en el bus y de pronto siento la muerte, como leímos en el mensaje, ¿no es cierto? Y no es que ese día tuve un problema, no me peleé con mi pareja, no me falta el pan del día, estoy así como normal, ¿no? Pero tengo esta situación. El psicoanálisis nos va a decir que inconscientemente hay conflictos incluso primarios no resueltos. Porque la mente es asociativa. ¿Qué significa eso? Que si tú te imaginas un cajón, ¿no es cierto? Ahí, desde que tú eres niño, has ido guardando, almacenando memorias, aprendizajes, experiencias de vida, en todo sentido. O sea, desde que te relacionabas con tus cuidadores, si fue papá, mamá, abuelo, tío, tía, quien te haya cuidado, abuelita, abuelito, ¿sí? Pero también... Luego ya en la escolaridad tuviste tus experiencias, un profesor que te trató bien, otro que te trató mal, tantas cosas. En ese cajón se ha ido almacenando, formando quién eres tú, formando eso que vemos en la punta del iceberg, ¿no es cierto? Cómo tú reaccionas, cómo tu personalidad, cómo sientes. Hay personas que me dicen a mí, es que yo soy muy sentimental, ¿no? Como muy sensible, le entiendo, ¿no? Como que todo me afecta, esto de sobresentir, sobrepensar, sobreactuar. Todo esto forma el pastel de la ansiedad, dark. La ansiedad, bueno, yo con esto rompo un poquito la tensión a veces que puede haber entre pacientes, no hay que ser siempre muy, muy serio.
Ajá, pero bueno, a mí me encanta saber que ese cajón habría que limpiarle, ¿no? Y para eso es la psicoterapia, para ir reprocesando esa información y cambiar esta reacción que en algún momento de tu historia de vida hizo esa conexión ansiosa. Hay personas que muestran también tener fobias, ¿no? Sí, Tienen las fobias a la araña, fobias al payasito, al payasito, a volar en avión. a las mariposas, a las En aves, psicoanálisis se gallinas. habla del desplazamiento, o sea que esta angustia se movió y por decir así como un imán se ancló en una parte de tu mente en lo más profundo, ¿no es cierto? En este cajón y puedes salir en cualquier otro momento. Total. Sumado también, creo yo, a antecedentes de herencia. Hay familias donde hay más predisposición. Totalmente. O sea, también hubo un abuelito, un papá, una mamá, y a veces peor antes que no se hacían ver, ¿no? Lo pasaban por alto. Se vivía y decían, bueno, tiene un problema de nervios. Y se mandaba la valeriana, qué sé yo, ¿no? Sí, las aguas de ruda. Pero sabían que había un problema de nervios, como le llamaban. Ahora, pues que tenemos la oportunidad de estudiarlo, ya podemos saberlo con la descripción que nos has dado tú hoy, ¿no? Exacto. Y es que sí, al otro lado sí nos podemos y te puedes estar identificando como un objeto que te genera la ansiedad. Por ejemplo, hay personas que han sufrido un abuso sexual en familia y no han hablado de quién las violó, pero les ven a su violentador en reuniones familiares, lo ven invitándoles a cumpleaños, ¿no es cierto? Entonces, ese puede ser un objeto que a ti te genere ansiedad. O sea, no quieres ya estar en reuniones sociales, ya no quieres estar con la familia, te está generando esto, ¿no es cierto? O me robaron, el otro día yo salí a la calle y me robaron, ahorita que está toda la delincuencia. Vemos un montón de cosas que pueden ser activadores de nuestra ansiedad, pero también habrá personas al otro lado que digan, pero es que a mí no hay objetos, a mí me coge estos sustos así nomás. Entonces, como decía Vero, si es que tú no tienes un objeto, digamos, un agente que te provocó todos estos malestares, sino que realmente es como que vienen de la nada, necesariamente ahí hay que escarbar, hay que hablar algo, hay que gestionar, hay que buscar. Entonces el mejor espacio, como decía Vero, para abrir ese cajón y empezar a buscar, escarbar y sacar lo malo, lo que nos está generando pues estas incluso fobias, hay que hablarlo, hay que tratarlo. Y poder gestionarlo como hablábamos en el programa anterior. Wentrao es un psicólogo que hace una diferenciación él hablará de el ideal del ansioso. Wentrao, Mauricio Wentrao se llama, él hace un estudio acerca de la ansiedad, donde les voy a compartir esto un poquito, que es al final casi de este estudio. Él habla de ciertos temas de la ansiedad que ya hemos topado en cuanto a la psicoeducación, pero él dice que Mauricio Wentrao dirá que el ansioso tiene como un mundo ideal. O sea, él en esta ansiedad, en la ansiedad que vive a veces viendo el techo, como en las actividades que se le dificultan, el ansioso piensa que hay un mundo ideal, hay un mundo sin ansiedad, sin tanta, como que todo bien, sí, como que nada sale mal. Entonces también hay que hacerle comprender a la persona ansiosa o que está sufriendo esto que vamos a la vida, vamos a enfrentarnos con momentos buenos y malos. Tú te vas a enfrentar con momentos buenos y malos. No es que curarte, no sé, o sea, de la ansiedad es evitar cosas que no te hagan estresar. Sí, es parte del camino, pero también está mucho en cómo empezamos a tolerar estas circunstancias que nos hacen, que nos generan ansiedad, que es justamente que nos generan ansiedades porque no los tratamos. No los atacamos al toro por los cuernos o agarramos al toro por los cuernos y gestionamos esto, como decía también en el programa anterior, de buena o mala manera gestionar es salud mental. Así es, reconocer que necesito trabajarlo. Y también yo les pediría a quienes nos están escuchando que si conoces a alguien que vive ansiedad, seas muy empático con esta persona, Sí, ¿no? sí, O sí. sea,
No seas turro, loco. Sí, o sea, esto de ya pon de parte o qué es fuerza de voluntad. Créanme que va más allá de la fuerza de voluntad. Sí, Ahí hubieron muchos elementos que se juntaron para que la persona esté en este estado, en una crisis de ansiedad. Nadie quiere estar así, ¿no? Si por ustedes se acuerdan supuesto. de la descripción que hicimos, o sea, sentir la muerte en un segundo o algo en el pecho oscuro que te consume, nadie quiere eso, ¿no? O sea, racionalmente no creo que alguien quiera sentir eso. Entonces, esto de decirle ya, pero sal adelante, pon de parte, la vida es bonita, la O vida es morsa, tranquilízate, o cálmate. sí, no, que Sí, ya es la cálmate, básica, ¿no? ¿no? O sea, yo sé que no es fácil comprender y a veces si es que pensemos es tu esposa, tu esposo, te puede llegar a cargar un poco en el sentido de que también sientes impotencia, o tu hijo, tu hija, o un familiar tuyo está pasando por esto, ¿no? Porque no sabes cómo resolverle, cómo ayudarle, ¿no? Y pone a prueba la paciencia, pone a prueba la paciencia. Lo que sí, lo que hay que hacer es buscar una red de apoyo, entre ellos un psicoterapeuta, si es necesario un psiquiatra, si tienes fe, una red de apoyo en la fe, todo lo que sume para Menorar. una restitución de lo que está pasando, ¿no? ¿Sí? Pero decir, no, ya me va a pasar. O hacerme loco. Ajá. Claro, es lo peor. O sentirte autosuficiente, no tampoco. O automedicarte sería peor, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. cuidado con ir a la farmacia y decir, deme esto y como tic-tac. O arreglando los problemas de otro también se les va la ansiedad y no es como que arreglo los míos, arreglo los del otro y eso es un indicador súper potente de que yo me estoy ocupando de otras cosas menos de lo que tengo que ocuparme. Entonces hay muchas cosas que develan esto, así que ya sabes lo que es la ansiedad, ya sabes lo que es también la sintomatología física, sabes un poco diferenciar entre lo que es el miedo y la ansiedad en niveles perjudiciales para tu salud, ¿sí? Recuerda que esto tú lo puedes tratar en un espacio psicoterapéutico como el que nosotros podemos brindar. ¿En dónde, Vero? Nosotros somos del Centro Psicoterapéutico Mindcare y estamos gustosos de acompañar tus procesos. Queremos que te sientas que hay un espacio en confianza, ¿no? La confianza es súper importante, donde como acompañante no se te va a juzgar. Para mí eso es muy importante, ¿no? Que no sea un espacio de juicio. El psicoterapeuta no está para decirte, haz esto, no hagas esto, o qué horror lo que me dices, porque eso no sería algo profesional. Ético, totalmente. Ajá. Y queremos que nos sigas en redes, así te vas enterando de estos temas. Hoy has aprendido un poquito más sobre la ansiedad, ya sabes un poco cómo leerla. También puede combinarse con situaciones de insomnio, Por supuesto, sí. de desconcentración, gente que está tratando de trabajar ya no puede trabajar. Entonces, si ya das cuenta de todas esas alarmas, es una señal para buscar ayuda. Es exacto, sí, sí, es que la ansiedad está afectando en tu vida personal, laboral y familiar, o sea, en realidad en algunas cositas hay que poner atención y venir a un espacio como este. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos otra vez. Para nosotros en serio nos anima cada vez a seguir haciéndolo de mejor manera y agradecer a Sicómoro Films por la producción de este podcast y a Irwin Ortiz en controles. De mi parte, muchas gracias. Me despido, es un placer siempre. Muchas gracias, les abrazo y si luchan con la ansiedad, pues vamos adelante con eso, No ¿no? están solos. No están solos. Chao, chao.